Hola jóvenes, sean bienvenidos a este espacio formativo de Ciencias Naturales. Les saluda su profesor Juan Carlos Sánchez Licona. En esta nueva sección vamos a hablar acerca de la adaptación de las plantas. La adaptación o adecuación evolutiva es un proceso que ocurre en los seres vivos, producto de la supervivencia. Es un modo de vida donde una especie modifica su relación con el medio para lograr el mayor provecho de él y así obtener éxito a nivel biológico. Puede realizarse a través de tres formas: morfológico, fisiológico y de comportamiento. Morfológico son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa y que le permiten a un organismo confundirse con el ambiente, imitar formas, colores o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al medio. Fisiológico son aquellas en las que el individuo o individuos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos, es decir, representan un cambio en el funcionamiento del organismo para resolver algún problema que se le presenta en el ambiente. De comportamiento. Implica una modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas, como asegurar la reproducción, buscar alimento, defenderse de sus depredadores, entre otros factores. Tipos de adaptación de las plantas. Las plantas, al igual que otros seres vivos, han desarrollado mecanismos de adaptación a los factores abióticos. Estos factores abióticos son los que no tienen vida, pero son imprescindibles para que ésta se dé. Adaptaciones climáticas, adaptaciones al agua, adaptaciones a la temperatura, a la luz y al suelo. Adaptaciones climáticas. Las adaptaciones climáticas ocurren tanto en climas secos como en fríos. En climas secos, las plantas que mejor se incorporan a estos climas son las xerófitas, que son plantas perennes capaces de soportar grandes sequías. Estas plantas almacenan agua en sus órganos como los tallos o las hojas y logran la consistencia carnosa o jugosa, fenómeno llamado suculencia. Por ese motivo se les conoce como suculentas. Ejemplo, la sábila y el agave. También el cactus, que es uno de los que se encuentra en grandes cantidades en estos climas. Clima frío. En este clima se incluyen las plantas que deben condicionarse al frío, específicamente donde nieva durante la estación de invierno. Un ejemplo son las coníferas, cuya adaptación es la forma piramidal que adquieren para que la nieve resbale. Sus hojas son muy pequeñas y carecen de agua para evitar que se congelen y las rompa el frío. Otros ejemplos de adaptación al frío son los pétalos, que en algunas plantas están cubiertos por pelos, tal es el caso de los abetos. Adaptaciones al agua. Los mecanismos que las plantas han desarrollado son en relación con sus raíces, cuya particularidad es que son pequeñas. En las zonas áridas tienen raíces más extendidas. En cambio, las plantas cercanas al mar han modificado sus hojas para excretar la sal a través de ellas. Tal es el caso de la verdolaga seca. Forma puntos blancos en la superficie de sus hojas. Adaptaciones a la temperatura. Las plantas tienen límites de temperatura a los que pueden sobrevivir. En relación con la amplitud de los rangos de resistencia térmica, se clasifican en plantas euritermas, plantas estenotermas. Las plantas euritermas se desarrollan entre límites amplios de temperatura. En este grupo se encuentran las plantas que se han adaptado a todo tipo de clima. Tal es el caso de los musgos y los líquenes. Plantas estenotermas.
Estas especies se desarrollan en límites estrechos de temperatura. Estos organismos suelen vivir en zonas tropicales y zonas frías. Tal es el caso de la orquídea, que es nuestra flor nacional. El árbol de hoja caduca es muy importante saber que este árbol pierde sus hojas en la temporada de invierno para conservar su energía. Adaptaciones a la luz. En el interior de los bosques, las plantas compiten para conseguir luz, elemento indispensable para realizar la fotosíntesis. Cada una de las plantas requiere una intensidad lumínica particular. Los mecanismos que ellas han desarrollado para sobrevivir son, en el caso de los girasoles, orientan sus flores hacia la luz solar. Algunas plantas presentan en sus hojas perforaciones para dejar el paso libre de la luz hacia las hojas más pequeñas. Ejemplo, la mano de león. En las selvas, las plantas tienen las hojas bien grandes para captar mayor cantidad de radiación solar. Adaptaciones al suelo. Las plantas adquieren del suelo el agua y las sales minerales que necesitan para crecer. La textura y la composición del suelo son factores que determinan el crecimiento de las plantas. Dependiendo de la composición del suelo, las plantas adquieren adaptaciones. Entre estas adaptaciones tenemos suelos nitrogenados, salinos, secos y arenosos y arcillosos. En los suelos nitrogenados, las plantas nitrófitas soportan gran cantidad de nitratos en el suelo. Viven en suelos que han sido alterados por acción humana. Ejemplo, las malas hierbas de huertos y jardines. En suelos salinos encontramos especies de mangle. En los suelos secos y arenosos se encuentra gran variedad de pinos. Cabe mencionar que es nuestro árbol nacional. Y por último, en los suelos arcillosos, la principal característica del suelo arcilloso es que no drenan el agua. Por eso las raíces de las plantas les cuesta penetrar el terreno y se airean un poco. Ejemplo, el bambú. Adaptaciones en las hojas. Las hojas también pueden tener varios tipos de adaptaciones, entre ellas espinas foliares, zarcillos foliares y cladodios. En las espinas foliares tienen esta característica las plantas que viven en climas secos. Su función principal es la defensa y evitar la pérdida de agua, transpiración excesiva. Ejemplo, los cactus. Zarcillos foliares son estructuras largas y volubles que sirven a la planta de fijación y para trepar. Ejemplo, plantas trepadoras. Cladodios son tallos verdes que tienen la apariencia de hojas, por eso desempeñan las funciones que cumplen las hojas y a su vez son capaces de producir flores, frutos y hojas temporales. Ejemplo, algunas orquídeas y varias especies de cactus. Las plantas tienen la facilidad de adaptarse al medio en que se encuentran. No es una modificación puntual, es un proceso evolutivo. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima sección.